Gloria a Jesucristo, aleluya. Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos, amigos que nos visitan. Saludo a los que vienen por primera o segunda vez. Nos alegramos mucho de verles en este lugar. Cada uno de nosotros, los que usted ve en este templo, también un día llegamos por primera vez a un templo cristiano. No entendíamos muchas cosas, pero Dios fue tratando con nosotros, nos fue enseñando a amarle, a obedecerle, y aquí estamos agradecidos con Él de que nos haya salvado, aleluya. Saludo también a todos los que están participando del culto a través de nuestro canal Refugio para el Alma TV, deseando que Dios bendiga mucho sus vidas. Voy a invitarles a estar puestos en pie y a que abran sus Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 18, aleluya. Libro del profeta Jeremías. A Dios sea la gloria. Comparta con el que esté a su lado, si no tiene Biblia, algún amigo. Aleluya. Capítulo 18. ¿Cuánto lo han encontrado? Vamos a tomar la palabra desde el verso 1 hasta el verso 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, continuamos delante de tu bendita presencia, exaltando tu grandeza, Señor, dándote a ti la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, Padre eterno. Muchas gracias por tu bendita presencia en este lugar, por tu pueblo, Señor, por cada hermano, por cada amigo que se ha dispuesto para venir a tu casa en esta tarde. Gracias por tu bendita palabra, por este alimento espiritual que tú has provisto para aquellos que hemos aprendido a amarte, a temerte y a obedecerte, Señor, y que somos conscientes, mi Dios, de que también, como enseña la bendita palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Necesitamos este alimento, Padre, esta palabra viva, este pan de vida que fortalezca nuestras almas, que consuele a los afligidos, que fortalezca a los débiles, que liberte a los oprimidos. Glorifica poderosamente tu palabra, te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Lléname de tu gracia, úngeme con tu Santo Espíritu, pon en mis labios un mensaje, Señor, de tu palabra que venga directamente del cielo, directamente del trono de la gracia, y que tu Santo Espíritu lo aplique en lo profundo de cada corazón. Salva las almas, sana a los enfermos y liberta a los oprimidos por el diablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, y te damos de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos y amigos. Vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de su bendita palabra. El Señor me ha regalado un tema para compartir con ustedes que tiene como título: y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Amén. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías, como bien sabemos, fue un gran hombre de Dios,
un profeta que pasó por muchas pruebas, le tocó desarrollar su ministerio en medio de una época sumamente difícil. A Jeremías le tocó vivir en carne propia todas las inclemencias de el asedio de Nabucodonosor a Jerusalén. Le tocó ser testigo de cómo los caldeos, es decir, los babilonios, destruyeron a Jerusalén y le prendieron fuego. Él vio los cadáveres de sus compatriotas que murieron de inanición, de hambre, en las calles. Le tocó ver muchas cosas terribles y bueno, fue el ministerio que Dios le entregó y por supuesto Dios lo usó de una manera poderosa. Hasta el día de hoy su mensaje y su ministerio siguen siendo de bendición y de inspiración para todos nosotros. Un día Dios le dijo: vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Aquí el alfarero es nuestro Dios, amén. Porque en el verso 6 dice: ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Hoy podríamos parafrasear un poco y decir: no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh iglesia de Jesucristo, amén. Él sigue siendo el alfarero de los alfareros. Un alfarero es un artesano, uno que toma un pedazo de barro, de su forma natural lo arranca de alguna fuente, de alguna peña, y comienza a trabajar con él. Usted ve que hay unos floreros muy hermosos, hay unos jarrones muy hermosos, hay vasijas de cerámica muy lindas, pero esas vasijas de cerámica no aparecieron de la nada. Para llegar a ese proceso, a ese nivel de ser una vasija muy hermosa, muy útil, porque hay vasijas de barro muy útiles, amén. Esto es rústica, pues ya no se usa tanto, aunque todavía se ve, pero en la antigüedad sí eran demasiado útiles. Las usaban para cocinar, para cargar agua, para almacenar granos, etcétera, etcétera. Entonces, esa vasija, que un día puede llegar a ser muy útil, muy bonita, etcétera, ha pasado por un proceso. No se hizo sola, no se formó sola. Hubo detrás de esa vasija la mano de un alfarero, de alguien que con paciencia comenzó a moldear la vasija, a darle primero una forma al barro. Y en este caso el barro somos usted y yo, amén. Dios nos sacó a usted y a mí, amado hermano, del pantanero del mundo, porque la mayoría de nosotros no nació en el Evangelio. Porque hay gente que nació en el Evangelio y logró sobrevivir y se ha mantenido fiel. Otros nacen en el Evangelio y tristemente se apartan un tiempo, luego Dios en su misericordia les da la oportunidad y vuelven, pero la mayoría no es el caso, tristemente. Pero en el caso nuestro, primero hicimos parte de ese barro del mundo, allí en medio de la inmundicia del mundo, del pecado, de la maldad, vivíamos usted y yo, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, ajenos a los pactos de las promesas, alejados de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso éramos usted y yo. Vivíamos sin esperanza, porque qué bueno es tener esperanza, amado hermano.
El verdadero cristiano siempre tiene una esperanza en su corazón. Amén. Dios va a hacer algo con mi vida, Dios va a hacer algo con mi hogar, Dios me va a abrir puertas, Dios me va a bendecir, Dios me va a levantar, Dios va a cumplir los propósitos que tiene para con mi vida. Hermano, tener esperanza en el corazón es una bendición. Es más, tenemos la certeza, aún más que la esperanza, la certeza de que el día que partamos de este mundo, volamos derecho a la presencia del Señor. La esperanza de la vida eterna. Antes vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando Dios le da este mensaje a Jeremías, Israel, o mejor el pueblo judío, porque Jeremías ministró al reino del sur, a Judá. Para ponerlo un poco en contexto, recuerde que en el año 931 antes de Cristo muere Salomón, y después de la muerte de Salomón se produce la división del reino. 10 tribus, las 10 tribus del norte pasan a llamarse Israel, y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, pasan a llamarse el reino de Judá. De ahí el término judíos, porque son los judíos los que son llevados a Babilonia en cautiverio, luego regresan y bueno, todo eso hace que de alguna manera el término israelita pase como a un segundo plano y ya se hable más del pueblo judío. Aleluya. Y durante el ministerio de Jeremías, pues hermano, esta nación estaba descarriada, prácticamente descarriada, cada vez más mal desde el punto de vista espiritual, hasta que finalmente pues Dios tiene que castigarlos de la manera que lo hizo, y que se nos narra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Allí encuentra usted la destrucción de Jerusalén, año 586 antes de Cristo. Entonces, claro, Dios le dice a Jeremías: vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Es en la casa de Dios, es en su casa donde Él nos hace oír sus palabras. Amén. Usted y yo como cristianos somos convocados a la casa de Dios. Un templo puede ser el salón más sencillo, el más pequeño, el más humilde, puede ser de tablas, puede ser de barro, pero cuando se consagra a Dios es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y cuando nos congregamos, recuerden, más que la simple presencia de determinado número de personas, aquí nos congregamos porque creemos que Dios está en medio nuestro. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro: donde quiera que estén reunidos, siquiera 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y aquí no nos congregamos en nombre de ningún Dios falso, sino en el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Entonces aquí está el Señor, ¿usted lo cree? Él está aquí, amado hermano. Pueden haber 4, 5, 6 personas, pero desde que con un corazón sincero estén adorando al Señor, ahí está Él. Vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Yo estoy convencido de algo, amado hermano. Ha sido mi experiencia personal a través de los años, por la gracia de Dios. Si hay algo que Dios use para darle formación a su pueblo, es su palabra. Hay otras cosas también que Él usa: tratos, desiertos, disciplinas, muchos otros recursos, pero la palabra es infalible, es infalible. Vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras.
El creyente viene al culto regularmente y escucha la palabra y sigue escuchando la palabra y sigue escuchando la palabra, y esa palabra que usted y yo escuchamos comienza a trabajar en cada uno de nosotros, comienza a cambiar nuestra cosmovisión del mundo. Usted y yo antes mirábamos solo en torno al pecado, a la maldad, a los vicios, a las vanidades de este mundo, pero cuando esta palabra comenzó a penetrar en nuestros corazones, a nuestras vidas, hermano, o mejor, en nuestras vidas comenzaron a suceder cosas y a meterse en nuestros corazones conceptos que antes no manejábamos. Por ejemplo, santidad, obediencia, fidelidad, rectitud, integridad, oración, la presencia del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Una cantidad de términos que no eran naturales, no eran normales para nosotros. Antes de conocer al Señor Jesucristo, usted y yo no sabíamos qué eran los dones del Espíritu Santo. No sabíamos acerca de la importancia que tiene la sangre de Jesucristo. Amén. La palabra enseña que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El escritor a los Hebreos dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos purifican, limpian para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias, vuestras obras de mala conciencia, para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros. Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted y yo antes no éramos conscientes de eso. Recuerde cuando estábamos en el mundo que decíamos tener religión, y a veces, de pronto algunos de ustedes lo hicieron muy frecuentemente. Yo que recuerde lo haría una o dos veces en la vida, si mucho, pero creo que llegué a hacerlo, creo, no estoy ni seguro, pero yo escuchaba gente que decía: uy, hace tiempo ya que no me confieso. ¿Recuerda esa? Hace tiempo que no me confieso. Y entonces iba y, que me confieso, que hice esto, y bueno, rece 3 Padres Nuestros y 4 Ave Marías, y salía usted disque purificado. De ahí salía para el bar, para la discoteca, para... Amén. Pero nunca nos dijeron: si usted se arrepiente de todo corazón de sus pecados y no vuelve a practicarlos, Dios lo limpia con la sangre de Jesucristo. Entonces mire que esto de haber conocido al Señor y escuchar su bendita palabra, hermano, abrió un panorama en cada uno de nosotros. Por eso cuando un cristiano hace alguna cosita por ahí, cuénteme después cómo se siente usted, su conciencia, cómo se siente. Cuando usted sabe que de una u otra forma le falló al Señor, ¿cómo se siente? Redarguido, se siente triste, se siente avergonzado. Antes de conocer a Cristo, usted y yo pecábamos, hermano. Mire, lo común en la mayoría de las empresas, el día lunes la gente llega a contar todas las fechorías que hizo el fin de semana y se sienten orgullosos de todo lo que hicieron. Cuando un cristiano desafortunadamente le falla al Señor de una u otra manera, se siente mal. ¿Por qué? Porque otra realidad que comenzó a ser parte de nuestras vidas es que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Por eso usted y yo nos volvimos tan sensibles a todo lo que tenga que ver con el pecado. Y el creyente no debe perder esa sensibilidad, porque si el cristiano llega a perder esa sensibilidad frente al pecado, quiere decir que se está dañando. Usted es sensible a la voz de Dios, su conciencia es sensible cuando usted hace alguna cosa y se siente inmediatamente redarguido.
y se siente mal y tiene que correr a la presencia del Señor a decirle: Dios mío, perdóname, te fallé, pequé contra ti, te ofendí, Señor, perdóname y límpiame con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Eso significa que usted tiene sensibilidad espiritual. Eso significa que el Espíritu Santo mora en su vida. Al nombre de Cristo. Pero la otra realidad es que, así como en la casa del alfarero había muchas vasijas, porque el alfarero continuamente está haciendo vasijas, y quizá en los estantes había muchas vasijas, pero Dios le dijo a Jeremías que se enfocara en el trabajo que estaba haciendo el alfarero en la rueda. Y cada vasija es diferente en tamaño, en forma, en color, aún en la calidad del barro, porque dependiendo, por ejemplo, del tiempo que la vasija esté en el fuego, de eso va a depender la calidad de la vasija también. Amén. Muchos factores, muchos. El proceso que se le dé al barro, y aquí las vasijas somos usted y yo, en manos del alfarero. Entonces mire que dice la palabra, el verso 2, Dios le dice a Jeremías: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Paremos ahí, por favor. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Es decir, el trabajo que el alfarero estaba haciendo ya llevaba un tiempo, hermano. Porque un alfarero no llega y coge un tronco de barro y lo pone inmediatamente en la rueda. No, el barro tiene que pasar primero por un proceso, por un tratamiento. Y cuando ya el barro está algo viscoso, es cuando ya permite ser llevado a la rueda para comenzar a darle forma. Y allí estaba el alfarero concentrado, tal vez ni se dio cuenta de que Jeremías entró en silencio, y el alfarero estaba trabajando, dándole forma a la vasija, cuando de pronto se rompió la vasija en la mano del alfarero. Eso es lo que significa: se echó a perder. Amén. Sin embargo, el alfarero no dijo: pues bueno, este barro no sirvió para nada, y lo tiró por allá. No, volvió y lo tomó con la paciencia, porque el alfarero es paciente, como nuestro Dios es paciente. ¿Usted se imagina si el Señor a usted y a mí nos hubiera botado al primer error que hubiéramos cometido? Las iglesias vivirían vacías, hermano, porque es que aquí ninguno de nosotros es perfecto. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ofendido a Dios de una u otra manera? Es decir, ¿cuántas veces ese proceso tan lindo que venía llevando a cabo el Señor con cada uno de nosotros, en algún momento se echó a perder? La vasija de barro se dañó. Y es cuando humanamente el creyente llega a pensar: no, ya el Señor ya a mí me descartó, ya me desechó, ya el Señor no cuenta conmigo. No, amado hermano, el Señor es sumamente misericordioso. Él es paciente, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Aleluya. Entonces, lo que le decía ahora, amado hermano, es que en la casa o en el taller del alfarero usted va a ver una cantidad de vasijas, todas diferentes en tamaño, en forma, en presentación, etcétera. Así somos nosotros. Somos de barro, somos humanos. Pablo dice que todos venimos de una misma sangre, que de una misma sangre Dios hizo el linaje
de todos los seres humanos. ¿Quién lo creyera? De una misma sangre salieron los africanos, salieron los asiáticos, salió la raza aria, salieron los indígenas, salimos los mestizos como nosotros. Amén. Que ya somos una mezcla que no sabemos ni de dónde. Al principio era españoles e indígenas, eso luego se mezcló de todo, hermano. Y la mayoría de nosotros somos mestizos. Pero todo eso viene y dice la palabra de una sola sangre, es decir, de Adán y Eva. Usted se preguntará, hermano, entonces ¿cómo resultaron unos tan negritos y otros ojirrasgados y otros de esta? Dios creó al hombre con la capacidad genética, recuerde el genoma humano, amén, la capacidad genética de adaptarse a las condiciones de su entorno. El africano, y de hecho en nuestro país también vive gente afrodescendiente. Usted le ve, por ejemplo, las fosas nasales a ellos son más anchas, la nariz es más ancha, ¿cierto? Y es porque, hermano, en África, hermano, para usted poder sobrevivir en África hay leones. Y para usted poder sobrevivir, hermano, a tanta cosa, usted tiene que correr mucho. Entonces el sol los quemó literalmente. Es decir, el organismo se adapta. Amén. En Medio Oriente, como el sol sale allá en la mañana, entonces la gente como que cierra los ojos, entonces ya los rasgos, amén, los ojos así. Dios fue creando, hermanos, o sea, el hombre está capacitado para adaptarse. Entonces, recuerde, en Génesis capítulo 11 nos habla de la formación de las naciones, de cómo los hijos de Noé se distribuyeron, los nietos, cada uno fue cogiendo por una región, y ahí comenzó a darse, o mejor a generarse esas características que distinguen a cada cultura. Amén. No a cada raza, porque decir cada raza en el fondo es un error, porque somos una sola raza, la raza humana. Amén. Y ya pues los africanos tienen un perfil, unas características, los asiáticos otras, los europeos otras, y así por el estilo. Pero de una sola sangre Dios hizo todo el linaje de la tierra, de una sola sangre. ¿Significaría eso que todos deberíamos ser como Abel, cierto? Buenos como Abel, mansos como Abel. No, usted encuentra a los seres humanos todos tan distintos, todos tan diferentes, una forma de pensar tan diferente la de cada uno. Y llegamos a la iglesia y no falta la persona un poco ingenua que cree que todo el que llega a una iglesia se convierte en ángel. Ah, pero es que se va a la iglesia, y ¿qué tiene que ver eso? Sigue siendo un ser humano. Amén. La única diferencia es que por la gracia del Señor un verdadero cristiano no anda adulterando, no anda robando, no anda matando, no anda emborrachándose, pero sigue siendo ser humano, sigue teniendo defectos y a veces algunos rasgos de personalidad un poco desagradables. Hay cristianos con unos rasgos de personalidad que obviamente eso se puede mejorar y se puede corregir. Y usted tiene que ser consciente, hermano. Si usted es consciente de que tiene rasgos de personalidad un poco desagradables, por ejemplo, que por naturaleza es grosero, o es rebelde, o es insujeto, usted tiene que llevar eso a la presencia del Señor. Usted debe identificar ese rasgo, esa área de su naturaleza que a Dios no le agrada, porque a Dios no le agrada. Y nosotros no podemos venir a decir aquí, como dice la gente por ahí, no, yo soy así, genio y figura hasta la sepultura. No, nosotros no podemos decir eso, porque es que Dios nos puede cambiar a usted y a mí. De hecho lo ha venido haciendo, amado hermano.
Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros, pero todavía nos falta proceso. Al nombre de Cristo. No todos los creyentes somos iguales. Hay creyentes más obedientes que otros. Hay creyentes más fieles que otros. Hay creyentes dóciles, manejables, que se dejan formar, otros no. Hermano, en los años que por la gracia del Señor llevo en este ministerio, he visto liderazgos que se han echado a perder, he visto ministerios que se han echado a perder, gente que Dios le daba testimonio a uno, ahí hay un ministerio. Esta pareja tiene un ministerio, este hermano tiene un ministerio, esta hermana tiene un llamado a servir a Dios. ¿Saben qué fallaron? No se dejaron formar. Porque Dios puede tener muchos propósitos con usted, amado hermano, pero si usted no se deja formar, usted se echa a perder en las manos del alfarero. Dios puede tener propósitos con su vida y seguramente se los ha revelado de una u otra forma, pero los propósitos de Dios están condicionados también a la fidelidad del cristiano. Dios le dijo, por ejemplo, permítame conjeturar un poco, quizá le dijo a usted algún día, voy a hacer de ti un gran obrero, un gran ministro de mi palabra, te voy a llevar a predicar a otros países. Bueno, y usted muy contento arranca, saca pasaporte, saca visa y hace de todo y se pone a estudiar inglés. Pero si usted no se deja tratar por Dios, porque recuerde, una cosa es que Dios nos hable de sus propósitos, de sus promesas, y otra es el proceso que viene después de las promesas, la prueba que viene. Al nombre de Cristo. Usted tiene el deber de dejarse formar por Dios. Y para eso Dios usa su palabra, usa un pastor, usa circunstancias, usa a los mismos hermanos de la congregación. ¿Usted no ve que nosotros nos sacamos chispa a los unos a los otros? Cada rato, ¡uy, hermano! ¡Uy! Y hay un hermanito que usted lo va a venir y dice, ay, Dios mío, ay, se me vino, hermano. Y usted por dentro dice, ay, Señor, ten misericordia de mí. Y Dios no le dice a usted, mire, si ese hermano le cae muy mal, dele en la cara, hermano. Y no, la Biblia le dice, sopórtelo. Y mire que, hermanos, si algo nos ha costado aprender a usted y a mí es eso, soportarnos los unos a los otros, pero no tenemos otra alternativa porque es lo que nos enseña la palabra. Soportémonos los unos a los otros. Si usted de esas personas que dicen, hermano, yo no soporto, yo no soy capaz de soportar a nadie, le tengo una mala noticia, usted no sirve para ser cristiano. Es que para poder ser cristiano hay que aprender a soportar. Yo le cuento una anécdota personal. Cuando yo era muchacho, yo decía, hermano, en medio de mi orgullo, yo no le cargo agua a nadie. Y me convertí, porque yo me convertí a los 23 años, creo que todavía estaba algo joven. Y de ahí hacia acá, hermano, me ha tocado cargarle agua a medio mundo, hermano. Sí que nos ha tocado cargar agua, hermano. Es decir, soportarle a este, soportarle a aquel, soportar calumnias, soportar tantas cosas. Pero yo no le cargaba agua a nadie. Amén. Es decir, yo no toleraba que alguien viniera a decirme cosas, no, yo o lo declaraba enemigo mío, no le volvía a hablar o cualquier cosa. Peleaba con él, bueno, cualquier cosa, pero no le cargaba agua. Por orgullo, un orgullo tonto que uno aprendió en el mundo. Pero aquí en los caminos del Señor, mire, usted en el mundo, cuando estábamos en el mundo, aquel tipo me cae mal, lo aborrezco, lo odio, no le hablo. ¿Cómo digo yo en la iglesia que el hermano fulano de tal me cae mal y por eso no le hablo? En la iglesia tengo como 10 enemigos, hermano. Yo no puedo tener un solo enemigo en la iglesia. Es más, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Que los vecinos de pronto no me quieran, que los compañeros de trabajo me aborrezcan, pues es problema de ellos. Pero yo no los puedo considerar mis enemigos.
Amén. No, porque esos enemigos se pueden llegar a convertir a Cristo. Amén. Entonces, mire, en las iglesias hay creyentes rebeldes, eso que quede entre nosotros aquí. Lo digo en voz baja, hay creyentes rebeldes en las iglesias. Hay creyentes muy ubicados, muy fieles, muy obedientes. Hay creyentes muy diligentes y hay creyentes muy negligentes también. Hay creyentes fieles y hay creyentes no tan fieles. Es decir, aquí hay de todo. Digo, aquí es dentro de la iglesia del Señor. Estudie el ministerio del Señor Jesucristo. 12 apenas. Uno era ladrón, el otro se enojaba y sacaba la espada. Otros 2, hermano, si el Señor les hubiera dado permiso, dice que querían que descendiera fuego del cielo y consumiera todo el que se les atravesara. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Ellos, oiga, qué tremendo, tenían fe. Si el Señor nos da la palabra, hermano, que descienda fuego y consuma a todos estos hijos del diablo, dirían ellos. Y el Señor les dijo, ustedes no saben ni dónde están parados, no saben de qué espíritu son. Yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Entonces imagina que Dios nos hubiera dado potestad a usted, a mí, de que cualquiera que, permítame el término, cualquiera que nos la vuele, Señor, que descienda fuego del cielo y consuma. Ay, hermano, por Dios, ¿cuántos chicharrones hubiéramos ya por ahí? ¿Ah? No, pero el Señor nos dice, sopórtense los unos a los otros. A través de eso Dios desarrolla nuestra paciencia. Al nombre de Cristo. Si usted venía del mundo con un corazón muy orgullosito, aquí Dios comienza, hermano, a bajarle y a bajarle y a bajarle ese orgullo. En este camino a usted y a mí nos toca aprender a agachar la cabeza muchas veces. Porque aquí ya no es, hermano, yo me doy con el que sea y écheme al que quiera. No, ya. Amén. Aquí cuando la cosa se nos pone un poco complicada, doble las rodillas, hermano. Pídale al Señor misericordia. Pídale a Dios que lo defienda. Hermano, y Dios nos defiende. Dios nos da gracia. Y hermano, gente que en algún momento el diablo quiso usarla para hacernos la vida imposible, Dios llega y le cambia el corazón a esa gente y llegan a ser de bendición para nosotros mismos. ¿Qué quería Dios con esa persona? Primero, probar nuestros corazones. Primero, enseñarnos cosas, enseñarnos lecciones. Entonces, mire, el alfarero estaba trabajando en la vasija. La vasija se echó a perder. Si lo aplicamos a nosotros, la vasija cometió un error. La vasija de pronto hasta un pecado cometió. Se descuidó. El proceso que Dios venía trayendo con esa vasija se echó a perder momentáneamente. No significa que si usted como creyente comete un error, de pronto algún pecado por ahí, que ya se perdió. No. El Señor es tan bueno que le da otra oportunidad y otra oportunidad. Yo no le puedo decir que Dios le va a dar a usted oportunidades ilimitadas, porque tampoco es así. Porque hay quienes llegan a abusar de la misericordia de Dios, y eso es un error, amado hermano. No abuse de la misericordia de Dios. No se las venga a decir a dar usted aquí que es el gato que tiene 7 vidas. Y entonces, hermano, ya he quemado 2 vidas. Me quedan 3 vidas, me quedan 4. Amén. No, esa figura no existe acá. Hermano, recuerde que a usted solamente le queda una vida ya. Aquí no se maneja esa figura. Aquí se nos enseña evite pecar, evite fallarle al Señor, evite darle lugar al diablo,
Con el diablo no se juega, amado hermano. Entienda eso, con el diablo no se juega. Y con la misericordia de Dios menos. ¿Qué es lo que el creyente necesita para evitar pecar contra Dios? Porque la carne siempre va a ser proclive a pecar. La naturaleza humana siempre va a tener esa tendencia a hacer cosas que desagradan delante del Señor. Es la naturaleza humana. Amén. Entonces, lo que el creyente necesita en abundancia es algo que se conoce como el temor de Dios. El proverbista dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Es solo con el temor de Dios. Cuando el creyente se preocupa por cultivar el temor de Dios en su corazón, entonces él continuamente evita pecar. Él aprende a identificar las cosas que pueden ser una piedra de tropiezo para su vida y las evita. Amén. Por ejemplo, la cercanía muy frecuente con el sexo opuesto, esa compañera de trabajo, ese compañero de trabajo, ese amigo, ese vecino, esa vecina, aún ese mismo hermano o esa misma hermana de la iglesia. Amén. Sí, porque tristemente ha pasado en iglesias donde hermanos en Cristo han caído en pecado. Eran del mismo grupo de evangelismo, eran del grupo de alabanza, y empezó esa cercanía, y bueno, venga, yo le enseño a tocar piano, yo le enseño a tocar guitarra, yo le enseño a tocar esto, y una cercanía, y eso cada vez se fue como volviendo más. Tristemente, hay quienes han caído en pecado estando en un altar, estando participando del altar, y cayeron en pecado. ¿Por qué? Porque menospreciaron el consejo de la palabra. Evite la cercanía con el sexo opuesto, amado hermano. Evite la, amada hermana. Porque yo quiero decirle a las mujeres: ustedes no son de acero. Amén. Ustedes no son de acero tampoco, nosotros menos. Porque hay mujeres que caen en ese error. Ellas se creen, dizque, las invencibles. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La Biblia no dice defiéndete con el mal. No, apártate del mal. Que no falta el necio que dice: hermano, yo sé hasta dónde puedo llegar. Y el diablo le responde: yo también sé hasta dónde lo puedo llevar. Es que eso de que un cristiano diga yo sé hasta dónde puedo llegar, eso se llama necedad. Yo no puedo decir, yo no debo decir yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo lo que tengo que ser consciente es: la carne es débil. Y para que usted no arruine, amado hermano, lo que ya el Señor ha hecho en su vida, es mejor que se cuide. Amén. Dios no lo va a desechar a usted ante el primer error que haya cometido, ante alguna situación. Dios no lo va a desechar. Pero eso comienza a retrasar los propósitos de Dios con su vida. Eso comienza a traerle consecuencias negativas. Recuerde que también Dios pone en disciplina.
La disciplina no es una figura exclusiva de la iglesia del movimiento misionero mundial. Sé de ciertos lugares que se dicen ser cristianos, donde un cristiano cae en un pecado de inmoralidad sexual y el pastor lo pone en disciplina, muy fuerte la disciplina. ¿Sabe cuánto? 15 días de disciplina. 15 días. Pero, Dios sí los pone en disciplina el tiempo que Él lo considere necesario. Amén. Usted puede, permítame conjeturar un poco, usted puede que se le escape al pastor de la disciplina, porque cometió un pecado y se quedó calladito. Y nadie se dio cuenta, no sabe mi esposa, no sabe mi esposo, no sabe el líder, no sabe el pastor, no sabe la líder de alabanza. Me escapé de la disciplina, dicen algunos. Ay, hermano, a Dios no se le escapa a nadie. Nadie. Entonces yo quiero decirle, amado hermano, usted y yo estamos en la mano del Señor. Y dependiendo de su actitud y de su respuesta a la voz de Dios, serán los tratos del Señor para con su vida. Yo le pregunto, ¿cómo quiere usted que Dios lo trate? Por un momento piense en eso. ¿Cómo quiere usted que el Señor lo trate? Todos queremos que Dios nos trate con amor, con bendición, con bondad. Ni una sola prueba, ni un solo. ¿Cómo quiere que Dios lo trate? Dependiendo de su comportamiento, Dios lo va a tratar. Dios lo trata. A Dios no le queda grande nadie. Si usted es de esos creyentes difíciles de tratar, difíciles de corregir, difíciles de aconsejar, difíciles de exhortar, permítame decirle esto acá en confianza: téngase fino. Téngase fino, porque Dios lo va a tratar fuertecito también. Porque Dios lo ama, así como ustedes, Dios lo ama. Y Dios no dice, este es muy complicadito, voy para el infierno. No, Dios lo ama a usted, como me ama a mí, pero lo va a tratar y fuertecito. Fuertecito. Dios al que tiene que tratar fuerte, lo trata fuerte. Dios al que le tiene que sacudir el nido, le sacude el nido. Y ahí está el pueblo de Israel. ¿Recuerda lo que Dios decía a través de los profetas acerca de Israel? El que os toca a vosotros, toca a la niña de mis ojos. Y también les dijo, vosotros sois mi especial tesoro, dice Jehová. Pero cuando ese especial tesoro se volvió muy complicadito, se volvió muy difícil, porque dice Dios a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, pero engordó Jesurún, hablando de Israel, y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, es decir, se enorgulleció, ya se sentía grandecito y ya tiraba coces. Entonces ya Dios le tocó empezar a tratarlo de otra manera, a la niña de sus ojos. Amén. Hermano, la historia nos dice que Dios a ese pueblo lo ha tenido que tratar de unas maneras. Y mira, ahí está la última, el holocausto judío. Eso hace parte de los tratos de Dios con Israel. Es que en Mateo 27 usted encuentra al pueblo judío metiéndose en un problema tremendo, muy tremendo. Porque Pilato trató de evitar la muerte del Señor Jesucristo. Él no quería dar la orden. Y el pueblo lo presionó y lo presionó.
Y es más, lo amenazaron con César y todo. Si a este perdonas, tú no eres amigo de César. Seguro que hubieran mandado emisarios a Roma a decirle, Pilato le perdonó la vida a uno que había que matar. Ellos estaban ensañados con el Señor. Pilato le faltó carácter, obviamente, pero igual entendemos por la palabra, a eso vino el Señor Jesucristo, Él venía a morir por nosotros. Pilato manda a traer una vasija con agua, se lava las manos delante de la multitud y les dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ay, hermano, por Dios. Se automaldijeron. ¿Cuánto cristiano, permítame decírselo en un término un poco amable, se ha echado maldiciones encima? Porque alguien ha usado a Dios para decirle, tenga cuidado con esto, mire aquello, mire lo otro, y el creyente ha dicho, de malas, a mí no me importa. Ay, hermano, provocan la ira de Dios. Dios no los mata, Dios no los manda para el infierno, pero los va a tratar. Mire, hace tiempo que Dios hubiera podido exterminar a Israel. No lo exterminó, pero lo ha castigado de una manera, amado hermano, de unas maneras tremendas. Ellos se buscaron ese trato, fueron ellos. Dios quería siempre bendecirlos, pero ahí está en Deuteronomio capítulo 28 la palabra, las dos caras de la moneda, consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Escojan ustedes. Si obedecen mi palabra, si hacen mi voluntad, si se mantienen fieles, serán benditos al entrar, serán benditos al salir, serán benditos en el campo, serán benditos en la ciudad, todo será bendito. Pero si en lugar de obedecer mi palabra, se dan a la tarea de rebelarse, de desobedecer mi palabra, entonces ya les dice, y note un detalle, amado hermano, lea Deuteronomio capítulo 28, para que note la diferencia entre la parte de las bendiciones y la parte de las maldiciones. Es mucho más extensa la de las maldiciones. ¿Sí ve? ¿De quién dependía eso? Del pueblo, no de Dios, del pueblo. Ellos decidían cómo quería Dios, cómo querían que Dios los tratara. Usted y yo decidimos cómo queremos que Dios nos trate. Usted lo decide, amado hermano. Mire, lo último que Dios quisiera es que un cristiano se pierda. Dios no quiere que un cristiano se pierda. Por eso con algunos Dios ha tenido que tratar aún con situaciones, enfermedades terminales, cosas por el estilo, solo para salvarles el alma. Y otros tristemente sí se han perdido. No digamos que son todos los casos, pero ha pasado. Es decir, hay gente que a pesar de que llegó a ser cristiana, endurece tanto el corazón que se termina perdiendo. Dios nos guarde, amados hermanos. Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque comienzan a jugar con la misericordia de Dios. Dios está dispuesto, como el alfarero, a darle una formación a usted. Y si le toca volver a empezar el proceso, lo empieza otra vez. Le va a tomar más tiempo, pero lo hace. Dios no desecha ni para un liderazgo, ni para un ministerio ante el primer error que usted cometa. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo de Juan Marcos. Y humanamente hablando, uno podría decir, Pablo cometió un error. A Pablo se le fue la mano con Juan Marcos. Pablo fue demasiado drástico con Juan Marcos.
Podría uno conjeturar un poco y pensar eso, porque para Pablo, Juan Marcos no quedó sirviendo para nada. Pasaron años y Bernabé le dijo: hermano Pablo, llevémoslo otra vez, démosle la oportunidad al muchacho, y Pablo dijo: no. Y dice la palabra que hubo tal desacuerdo entre ellos. Mire que en esto la parte humana siempre va a estar presente. A Pablo y a Bernabé los llamó el Espíritu Santo, y ellos dos se separaron. ¿Sí ve que una cosa es la parte divina y otra la parte humana? Ellos dos se separaron. Hubo tal desacuerdo entre ellos que Pablo le dijo a Bernabé: ¿sabe qué, Bernabé? No camino más con usted, no trabajo más con usted, quédese con su sobrino. Bernabé era de un carácter tan noble, porque eso caracterizó a Bernabé, que Bernabé tuvo la capacidad de ver más allá y dijo: no, este muchacho yo no lo voy a echar a perder. Yo sé que este muchacho, en él hay un potencial, algo va a hacer Dios con él. Hay que darle tiempo, hay que tenerle paciencia. Humanamente hablando, Pablo desechó a Marcos, Bernabé no. Así somos los hombres, así somos los seres humanos. Por allá unos 20 años más tarde, mire cuánto tiempo pasó, Dios formó a Marcos por otro lado, porque Dios no tiene problema. Yo me imagino que en algún momento Pablo se arrodilló y le dijo al Señor: Señor, perdóname si me equivoqué con Juan Marcos, perdóname. Dios le perdonó, porque Dios es bueno. Pero Dios se encargó de Juan Marcos, le tuvo paciencia, lo formó. Por allá unos 20 años más tarde, usted ve a Pablo diciéndole a Timoteo: envíame a Marcos porque me es útil para el ministerio. Pablo había entendido, Dios no lo desechó. Y eso nos da una enseñanza a nosotros. Dios no lo desecha a usted ante el primer error que cometa, que retrasa el proceso, sí. Mira, a Bernabé le retrasó 20 años el proceso, pero Dios le dio el tiempo. El otro problema es cuando el creyente se vuelve tan necio que finalmente él mismo se tira al mundo. Ahí está el caso de Demas. De Demas, Pablo tiene que decir: Demas me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica amando este mundo. Dicho de otra manera, Demas se descarrió. Si se reconcilió más adelante, pues el Nuevo Testamento no lo alcanzó a registrar, pero antes de que Pablo muriera, Demas se descarrió. Puede que se haya reconciliado, pero los tratos de Dios para con Demas fueron duros. A Marcos hay que rescatarle, hermano, a pesar de la actitud de Pablo, que fue fuerte. Marcos se mantuvo. Tal vez su tío le dijo: no se deje afectar por eso, no se vaya a resentir contra el hermano Pablo. El peor error que un creyente puede cometer es resentirse con alguien que en algún momento lo corrige, así sea de una manera fuerte. Eso lo permite Dios. Si a usted en algún momento alguien lo corrige fuerte, Dios lo permitió. Dios lo permitió. Y de paso le prueba el corazón a usted. Si usted se resiente con el que lo corrigió, así haya sido grosero, usted peca contra Dios. Usted se mete en problemas con Dios. Yo me imagino a Bernabé diciéndole a Marcos: hijo, no se vaya a afectar con el hermano Pablo. Pídale a Dios que le sane su corazón. Y Marcos tomó el consejo, no se dejó afectar, siguió trabajando con su tío, siguió predicando el evangelio. Y años más tarde, Pablo entendió que ese muchacho que un día cometió ese error, un día fue cobarde, pero que era un hijo de Dios. Porque mire, los hijos de Dios cometemos errores, pero eso no significa que dejemos de ser hijos de Dios. No. Ahí está la paciencia de Dios para con cada uno de nosotros, amado hermano.
Él nos tiene paciencia. Pero la parte que debe hacer cada creyente es cuidar su corazón. Repito, no abuse de la misericordia de Dios, porque Él sí le perdona. Y puede ser 1, 2, 3, 4, 5 veces, yo no sé cuántas, y Él le tiene paciencia. Pero si el creyente comienza a abusar, el trato va a ser otro, amado hermano. Por un error Dios no lo descalifica a usted. Es más, hasta por un pecado. Hay creyentes que en algún momento han cometido algún pecado, han estado años en disciplina, se han sometido a una disciplina. Dios vuelve y lo restaura. Amén. Pero porque se humillaron. Recuerde lo que dice Proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire qué grande es Dios, hermano. Que aún el que peca, pero reconoce su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Que le toca pasar por un proceso de disciplina, sí. Si el de la iglesia fue de 15 días, Dios dice: déjemelo a mí, que yo soy lo disciplino. Amén. Y la disciplina de Dios toma tiempo, hermano, y es dolorosa. Es dolorosa. Hay creyentes en las iglesias, porque uno ha vivido esa experiencia, que se resienten con el pastor porque han pasado 2 años, 3 años y el pastor no les ha levantado la disciplina. A mí me lo han mandado decir: hermano, que por ahí tal persona está muy afectada con usted porque ya lleva tanto tiempo en disciplina y usted no le ha levantado la disciplina. Todo eso lo hemos vivido. Creyentes que se resienten porque están en disciplina. Y yo le pregunto con todo respeto: ¿y quién lo mandó a pecar? Aquí por lo menos no le va a levantar al mes la disciplina por un pecado de inmoralidad sexual. No vaya a pensar, ni a los 6 meses tampoco. Hay parte hasta donde por un pecado de adulterio hasta 6 años dejan a un creyente en disciplina. 6 años. ¿Se somete o usted mire que? Pero hasta 6 años los han dejado. ¿Sí ve? El problema es si en lugar de humillarse, hermano, ¿qué se va a hacer? Es que yo pequé. Yo tengo que reconocer que pequé. O si a ese pecado le suma otro pecado, comienza a resentirse. ¿Y él cuándo me va a levantar la disciplina? ¿Y por qué no me levanta la disciplina? Hermano, no le dé lugar al diablo. Ya le dio lugar al diablo pecando. ¿Le va a seguir dando lugar? ¿Quiere más problemas con Dios? Dele gracias a Dios que por su misericordia está en pie todavía, que pudo salir vivo, hermano, de esa caída que tuvo. Porque muchos pecan, hermano, y de ahí no vuelven a salir. El diablo los agarra de tal manera que no vuelven a salir. Por lo menos el que sale, podríamos decir, es bienaventurado. A tiempo escapó de las garras de Satanás. Pero ahora tiene que ser consciente, hermano, de que si no es el hombre, si no es el pastor, Dios lo va a poner en disciplina de todas maneras. Dios lo va a poner en disciplina. Hay pastores un poco laxos. No, con 3 meses, 4 meses de disciplina, bueno, ya, hermano, ya otra vez vuelva al altar. Pero Dios dice: yo no le he levantado la disciplina, yo lo voy a dejar en disciplina. Y cuando Dios pone en disciplina, cierra todas las puertas. Amén. Cierra todas las puertas. Por eso, hermano, permítame enfatizar lo que le decía al principio: la importancia del temor de Dios. No se meta en problemas con Dios, amado hermano. Que Dios nos guarde. Es que cuando Dios tiene que cerrarle las puertas a un creyente, se las cierra todas. Todas es todas. Todas. ¿Y quién se las va a abrir? Si Él cierra y nadie abre.
Entonces mire, lo maravilloso del temor de Dios, cuando el creyente cultiva el temor de Dios, porque eso lo mantiene al margen de pecar contra el Señor. ¿Cuántos problemas nos hemos ahorrado usted y yo, los que por la gracia del Señor nos hemos mantenido con luchas, con debilidades, ataques del diablo, pero Dios nos ha ayudado? No crea que los que hasta aquí por la gracia de Dios no hemos pecado es porque nunca hemos tenido la oportunidad de pecar. Hermano, no ha salido nadie para pecar. No, hermano, usted sabe que no es así. El creyente que se ha mantenido fiel es porque ha luchado, se ha esforzado, ha tenido temor de Dios, se ha cuidado, ha tomado en cuenta el consejo de la palabra, ha tenido en cuenta espejos que Dios le ha permitido mirar. Amén. Entonces eso lo ha llevado a mantenerse fiel, a evitarse problemas. No crea que el que salió y fue y se tiró por allá, dizque una cana al aire, que ese es más feliz. No, hermano, ese se ha metido en unos problemas con Dios que apenas es que de pronto va a empezar a tomar conciencia. El Señor es bueno, hermano, mire, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Si Dios tiene que volver a empezar con usted, vuelve y empieza, y sigue moldeándolo y sigue trabajando. Pero si el creyente se vuelve muy testarudo, hermano, pues Dios lo va a tener que tratar un poco más fuerte. A la primera Dios no desechó esta vasija, el alfarero no la desechó. Vamos a volverla a hacer otra vez. Otro proceso, más formación, pero el alfarero dijo, volvámosla a hacer. Como Dios con nosotros. Cometió este error, falló en esto, se equivocó en esto. Volvamos a empezar el proceso, no hay problema. Pero Dios valora la limpieza de corazón, amado hermano. Dios valora ese tipo de cristianos que luchan cada día por mantenerse fieles. Dios ama eso, porque Dios ama la limpieza, Dios ama la pureza. Amén. Entonces, el propósito de este mensaje, amado hermano, es dejarle claro, de acuerdo a su comportamiento serán los tratos de Dios para su vida. Eso no es de acuerdo al pastor que usted tenga, no es de acuerdo al líder, no depende de que a usted le tengan envidia en la iglesia, eso no depende de eso. Eso depende de su comportamiento, de su conducta. De eso dependerá los tratos de Dios para su vida. Y le digo antes de terminar, he visto ministerios arruinarse, ministerios, liderazgos arruinarse, porque un creyente no se dejó tratar el corazón. Porque hay unos tan especiales que dice que no se les puede llamar la atención, es decir, los nenés intocables de las iglesias. Dice que no se les puede decir nada porque se resienten. ¿Sabe qué pasa ahí? Hay un problema en el corazón bastante fuertecito, que si usted no lo identifica a tiempo y no va a la presencia del Señor y se humilla, el diablo se va a encargar de arruinar su vida por ese problema. Que es que si yo en mi corazón yo me armo de ese pensamiento, a mí que nadie me diga nada, a mí no me tienen por qué decir nada. Hermano, yo le estoy dando lugar al diablo con eso. ¿Por qué no me pueden corregir a mí? ¿Por qué no me pueden llamar la atención a mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién me creo yo? ¿Ah? No, hermano. Yo tengo que ser consciente de que si yo le quiero servir al Señor, Él me forma, Él me corrige, Él endereza lo torcido que haya en mi vida. Si yo no me dejo formar, el que va a perder soy yo. Dios no pierde nada. Dios nunca pierde nada. Yo lo puedo perder todo si permito que mi corazón se llene de necedad. Que Dios nos guarde, amados hermanos. Dios quiere que a usted le vaya bien.
Dios quiere bendecir su vida, su liderazgo. Dios tiene propósitos con su vida, hermano. No se eche a perder en las manos del Señor, que Él tiene cosas grandes para su vida. Póngase de pie y demos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre nuestro, que estás en los cielos, yo te alabo, mi Señor. Te doy mil gracias por haberme permitido compartir este consejo de tu bendita palabra con tu pueblo. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por tu paciencia, por tu bondad, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has guardado. Si aún estamos en pie, no es por otra cosa que por tu bendita y santa misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser vasijas dóciles. Danos a cada uno de tus hijos un corazón dócil. Entendemos que necesitamos una formación, Señor, y que esa formación solo tú puedes dárnosla, y que para ello utilizas tu palabra, la presencia de tu Santo Espíritu, la corrección, el consejo, las pruebas y tantas otras cosas. Ayúdanos a darte la medida, Señor. Continúa perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a mantenernos